Bienvenidos a la explicación de la lección número 196 de Un Curso de Milagros. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Y es que la idea de hoy puede parecer fuerte al principio. Decir es únicamente a mí mismo a quien crucifico puede sonar como si el curso estuviera diciendo que somos culpables de nuestro sufrimiento. Pero en realidad, la lección apunta a algo muy distinto. Apunta a desmontar la lógica del sistema del ego. El ego funciona mediante un mecanismo muy concreto: proyectar la culpa afuera. La mente, que parece haberse separado de Dios, cree haber cometido un error terrible, y esa creencia genera una sensación muy profunda de culpa. Pero esa culpa resulta insoportable. Por eso la mente, identificada con el sistema del ego, intenta escapar de ella. ¿Y cómo lo hace? Proyectándola. La culpa se proyecta sobre otras personas, sobre otras situaciones, sobre nuestro cuerpo, sobre el mundo. Y entonces parece que el problema está afuera. Y así puedo decir: yo sufro por culpa de ellos, estoy mal por lo que me han hecho, el mundo me ataca. Y de esa manera, el tomador de decisiones identificado con el ego intenta verse a sí mismo como la víctima inocente. Pero esa estrategia tiene un precio enorme, porque al proyectar la culpa afuera, reforzamos el sistema del ego y seguimos por tanto atrapados en él, ya que las ideas no abandonan su fuente. Y el error de pensar que el ataque nos salva. La lección explica algo muy importante. Creemos que atacar a otros nos protege. Creemos que culpar a otros nos hace sentir mejor. Por ejemplo, cuando estamos enfadados con alguien, cuando creemos que alguien nos ha hecho daño, cuando pensamos que alguien es responsable de nuestra infelicidad, durante un momento parece que eso nos da alivio. Pero en realidad ocurre lo contrario, porque cada vez que vemos culpables fuera, estamos reforzando la idea de culpa, y la culpa siempre vuelve a nosotros. Por eso el curso dice algo radical: atacar a otro es atacarte a ti mismo, porque todos compartimos la misma mente, y lo que afirmas sobre tu hermano lo estás afirmando sobre ti. Y la crucifixión psicológica. La lección utiliza una palabra muy potente: crucifixión. Pero no se refiere a un acontecimiento histórico, se refiere a algo psicológico. La mente se crucifica a sí misma cada vez que mantiene vivo el sistema del ego, cada vez que alimenta la culpa, cada vez que proyecta el ataque, porque esa dinámica mantiene viva la idea de castigo. Y detrás de todo esto hay algo mucho más profundo: el miedo a Dios. Y es que el curso explica que en la raíz del sistema del ego hay una creencia muy profunda, la creencia que la separación de Dios fue un pecado muy real. Y si eso fuera verdad, entonces parecería lógico pensar que Dios podría castigarnos. Y aunque el personaje no piense esto de forma consciente, en la mente permanece un miedo muy profundo. El miedo a que Dios nos juzgue y nos castigue. El miedo a haber destruido algo que no debía ser destruido. El miedo a haber perdido para siempre el amor de Dios. Y ese miedo es parte del sistema del ego. Pero para no enfrentarlo directamente, la mente hace algo muy ingenioso: proyecta la culpa hacia afuera. Y entonces ahora parece que los culpables están en el mundo, y yo así puedo verme como una víctima inocente. De esa manera, la mente evita mirar directamente esa culpa inconsciente. Pero mientras la culpa siga siendo creída como real, el miedo a Dios permanece. Y el momento en que la mente se enfrenta a sí misma. La lección describe un momento muy importante en el proceso de despertar.
un momento en el que la mente empieza a reconocer algo. Empieza a ver que el ataque no viene realmente de fuera. Empieza a ver que la causa del sufrimiento está en la propia mente. Ese momento puede resultar incómodo, porque durante un instante parece que dentro de la mente hay algo peligroso. El sistema del ego parece aparecer con más claridad. Los pensamientos de culpa, los pensamientos de castigo, las ideas de ataque. Durante un instante parece que todo eso está dentro. Pero ese momento no es un retroceso, es un avance, porque mientras la culpa se proyecta afuera no puede ser sanada. Pero cuando la mente reconoce que el problema está en la propia percepción, entonces aparece la posibilidad de elegir de nuevo. Y ahí empieza la verdadera liberación. Y la desaparición del miedo a Dios. Cuando la mente reconoce que el ataque no viene de fuera, ocurre algo muy importante. El miedo a Dios empieza a desaparecer, porque ya no necesitamos sostener la idea de culpa, ya no necesitamos proyectarla, ya no necesitamos defendernos del castigo. Y entonces se hace posible reconocer algo muy profundo, que Dios nunca fue nuestro enemigo, que Dios nunca nos condenó, que la separación nunca ocurrió realmente en la verdad. El miedo a Dios era parte del sistema del ego, una interpretación nacida de la culpa. Cuando esa culpa se entrega y se corrige en la mente, el miedo pierde sentido y Dios puede ser recordado de nuevo como lo que siempre ha sido, amor eterno. De hecho, muchísimas lecciones y el texto nos dicen una y otra vez que Dios es amor y nunca nos va a castigar. ¿Y la práctica de la lección de hoy? Pues imaginemos, por ejemplo, una situación cotidiana. Alguien hace algo que te molesta. La mente reacciona inmediatamente. Esta persona me ha atacado, no debería haber hecho eso, qué injusta es. Y entonces aparece el enfado, el resentimiento. Pero en ese momento recordamos la lección, nos detenemos un instante, respiramos y decimos internamente: Espíritu Santo, Maestro Jesús, estoy viendo a mi hermano como el causante de mi malestar, pero sé que esto forma parte de la proyección del ego. Estoy intentando ver la culpa afuera. Maestro, ayúdame a ver esto de otra manera. Y recordamos entonces la idea de la lección. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Y esto no significa culparnos. Significa reconocer que el sufrimiento proviene de la interpretación de la mente. Y si la causa está en la mente, también lo está la liberación. Y entonces entregamos esa interpretación y permitimos que la mente recta la corrija. Y poco a poco el resentimiento va perdiendo fuerza y va apareciendo la paz. Y la lección dice algo muy hermoso. Dice: cuando entendemos que nada externo puede dañarnos, el miedo a Dios desaparece. Porque ya no creemos que exista una culpa que deba ser castigada. Y entonces la mente puede volver a aceptar a Dios, no como un enemigo, sino como la fuente del amor, y la salvación se vuelve posible. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lección. Y es que la idea de hoy puede parecer dura al principio, pero en realidad es profundamente liberadora. El ego nos enseña que el sufrimiento viene del mundo, que otras personas son la causa de nuestro malestar, que necesitamos defendernos constantemente. Pero el curso nos enseña algo distinto, que la causa del sufrimiento no está fuera, está en la interpretación de tu mente. Y si la causa está en la mente, también lo está la solución. Por eso la idea de hoy no es una acusación, es una puerta hacia la libertad,
porque si dejamos de proyectar la culpa fuera, la mente puede entregarla al Espíritu Santo para que sea corregida. Y cuando eso ocurre, la crucifixión termina y comienza la resurrección de la mente. Recordamos entonces, con humildad y mucho alivio, es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Y por lo tanto, también puedo elegir dejar de hacerlo. Muchísimas gracias.